El presentador inicia con un tono grave y deja claro que esta historia no nace de una confesión directa. Todo surge de voces cercanas, de frases dichas en voz baja y de miradas que evitan el centro de la escena. En el corazón del relato aparece Zeng Torun, no como protagonista absoluto, sino como eje de una conversación más amplia. No hay acusaciones ni revelaciones explosivas, solo una sensación persistente. Esa sensación es la dificultad de olvidar. Y es ahí donde la historia comienza a tomar forma. Según se relata, el entorno más cercano ha sido testigo de un proceso interno largo y silencioso. No se habla de un solo episodio, sino de una acumulación de recuerdos. Cada recuerdo parece resistirse al paso del tiempo. El presentador explica que olvidar no siempre es una decisión consciente. A veces es una batalla diaria contra la memoria. Y esa batalla, dicen, aún continúa. Las palabras citadas no buscan justificar ni condenar. Simplemente describen un estado emocional complejo. El círculo cercano insiste en que el pasado no desaparece cuando se le da la espalda. Permanece, incluso en los momentos más tranquilos. Esa permanencia es la que marca el tono de esta historia. Un tono reflexivo, casi íntimo. El relato avanza señalando que, desde fuera, todo parece estable. Sin embargo, quienes están cerca perciben matices distintos. Hay silencios que se repiten y temas que se esquivan. El presentador subraya que esos detalles no son casuales. Son señales de algo que aún no se ha resuelto. Y el público lo percibe con claridad. En este punto, la frase central cobra fuerza: olvidar no es tan fácil como parece. No se pronuncia como queja, sino como constatación. El entorno lo describe como un aprendizaje forzado. Aprender a convivir con lo que no se pudo cambiar. Esa convivencia, aseguran, deja huellas visibles. Huellas que no siempre se muestran ante las cámaras. La narración continúa con una reflexión más amplia. El presentador recuerda que la memoria no funciona por órdenes. No responde a la voluntad inmediata. A veces, incluso, se activa en los momentos menos esperados. Esa imprevisibilidad es parte del conflicto. Y es lo que mantiene viva la tensión de esta historia. Se menciona que las conversaciones privadas suelen girar en círculos. Los mismos temas regresan, una y otra vez. No por falta de avance, sino por exceso de significado. Cada recuerdo tiene peso propio. El círculo cercano lo sabe y lo respeta. Por eso, dicen, no presionan. El tono se mantiene sobrio, sin dramatismos innecesarios. No hay lágrimas descritas, pero sí cansancio emocional. El presentador destaca que ese cansancio no es derrota. Es parte del proceso de comprender. Comprender que olvidar no siempre es la meta. A veces, aceptar es suficiente. A medida que el relato avanza, se refuerza la idea de un cambio interno. No visible, pero constante. El entorno habla de una mirada distinta, de pausas más largas. Son detalles pequeños, pero elocuentes. Detalles que solo quienes están cerca pueden notar. Y que ahora salen a la superficie. El presentador aclara que no se trata de revivir viejas historias. Se trata de entender el presente.
El pasado aparece solo como contexto. Un contexto que sigue influyendo. Esa influencia es silenciosa, pero firme. Y es lo que define el estado actual. Se insiste en que no hay una sola versión de los hechos. Hay percepciones, emociones y recuerdos compartidos. El círculo cercano no busca protagonismo. Solo intenta explicar una sensación común. Esa sensación de que algunas cosas no se borran. Se transforman. La historia se acerca a su tramo final con un tono más contemplativo. El presentador invita a pensar en la dificultad universal de olvidar. Todos cargan con algo. En este caso, simplemente se hace visible. Y esa visibilidad genera impacto. No se ofrecen conclusiones cerradas. Tampoco promesas de cambio inmediato. El relato se mantiene abierto. Como la memoria misma. Esa apertura es intencional. Permite que cada espectador complete el sentido. El nombre de Zeng vuelve a resonar, no como titular, sino como eco. Un eco de experiencias compartidas por muchos. El presentador lo resume con una frase sencilla. A veces, recordar duele menos que fingir olvido. Y ahí se detiene. Así termina esta historia, sin cierre definitivo. Con una certeza suave pero firme. Olvidar no es fácil, y nadie dijo que debía serlo. El silencio que queda dice tanto como las palabras. Y el público lo siente. Descripción para el primer canal. Un canal dedicado a analizar los silencios, las frases entre líneas y las emociones ocultas que marcan el verdadero pulso del espectáculo. Descripción para el segundo canal. Aquí exploramos el lado más humano de las figuras públicas, donde la memoria, el pasado y las decisiones siguen teniendo voz.